Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Actualizando el Medio, en el que desglosamos la noticia más relevante de la semana. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? Entérate de todos los detalles junto a Gabriela Piña y Ariel Flores. Así es, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña Gabriela Piña. ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy bien. ¿Y tú cómo estás hoy? Bien, con mucho calor, muy emocionado por este nuevo inicio de Actualizando el Medio, en un formato mucho más corto, en un formato mucho más estructurado, y incluso tenemos separadores. Tenemos ahí la Maya que nos graba Así es. una introducción, y que esto se va a ir por ahora 2 veces a la semana, y después vamos a ir viendo cuántas veces va a salir este programa. Pero para explicarle a nuestra audiencia cómo va a funcionar un poco esto, vamos a tener 2 secciones. Una que, primero vamos a tocar solamente el tema más importante que nosotros consideramos de la semana o de los días que nos acomode el tema del programa. Y después, vamos a coger solamente un tema y después lo vamos a informar. Vamos a tener una parte meramente de información y después vamos a tener otra sección que es completamente de opinión, para un poco separar y dejar lo más claro posible de cómo es la información y cómo es la opinión. Pero también ustedes se pueden informar de esto y de muchas cosas más en todas nuestras redes sociales como radio.f5 en Instagram y en TikTok. Además de escucharnos en todas nuestras plataformas de audio y de video como YouTube, Spotify y Apple Podcast como Radio F5. ¿Algo que se me vaya quedando en el camino, Gaby, o vamos con el tema del día de hoy? Creo que está todo Creo clarísimo. que está todo Si es claro que se, con si es que se nos olvida algo, lo lo mencionaremos más mencionamos al adelante. final. Así que... Pero eso, vamos con el tema de la semana, Gaby. Así que, ¿qué tienes para contarnos sobre el acuerdo constituyente? El viejito Pascuero nos trajo un acuerdo constituyente que se adapta un poco a los resultados del plebiscito. Pero ahí vamos a ir un poco detallando. Pero, ¿qué pasó el día de hoy que estamos grabando esto? Que es el día lunes 12 de diciembre. Así es, un día importante, un día histórico. Por fin se logra un acuerdo entre las fuerzas políticas que estaban debatiendo el qué iba a pasar con este proceso constituyente que, recordemos, hace un poco más de 3 meses ya fue eh, iniciado este proceso. Exactamente fueron 96 días, casi los 100 días alcanzaron las fuerzas políticas, 96 días de negociaciones en las que los diferentes partidos políticos que estaban participando de este proceso, porque ojo, hay algunos que quedaron fuera como el Partido Republicano. De hecho, el domingo ayer estuvo José Antonio Kast diciendo que Chile no necesitaba una nueva constitución. Pero bueno, ¿qué fue lo importante de hoy? Que por fin se llega a un acuerdo luego de muchas conversaciones, luego de mucho proceso en el que los partidos no se podían poner de acuerdo. Recordemos que hace un par de meses atrás la propuesta de nueva constitución de la Convención Constitucional, la primera, fue rechazada, por lo cual los partidos comenzaron a generar este espacio de debate para ver qué continuaba, porque se quería seguir con, en el fondo, lo que quería la ciudadanía, lo que había votado en un plebiscito de entrada, y que era justamente una nueva constitución para el país. Entonces, ¿a qué se llegó hoy? ¿A qué acuerdo se llegó hoy? Bueno, ya tenemos un acuerdo para este nuevo proceso constituyente 2.0, como le han denominado en los medios de comunicación, que finalmente se va a tratar de un órgano mixto. Durante estos últimos meses el principal debate estaba en si era un órgano justamente 100% electo o un órgano mixto. Usualmente eran partidos del oficialismo los que apoyaban la idea de un órgano 100% electo por la ciudadanía, mientras que eran otros partidos los que apoyaban la idea de un órgano mixto, pero finalmente se llega a este acuerdo este lunes 12 de diciembre. Eh, Acordaron las fuerzas políticas optar por un órgano mixto que tendrá el nombre de Consejo Constitucional y que va a estar integrado por 50 consejeros constitucionales electos por la ciudadanía con voto obligatorio. Ojo, se repite el voto obligatorio,
Esta votación se llevaría a cabo por ahora en abril del próximo año, del 2023, y además estará también otro grupo que va a conformarse por expertos, que era como el otro gran debate que existía en torno a este tema, en este rol de los expertos, que de hecho ahora yo creo en adelante va a estar como ese debate de que quiénes son estos expertos o quiénes serán estos expertos, que va a ser un grupo de justamente 24 expertos que van a ser definidos por el Congreso. Entonces, aquí, ¿quiénes han sido los protagonistas de la historia? Principalmente los representantes justamente de los partidos que han estado en conversaciones. Tenemos al secretario general de RN, Diego Chalpe, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, que de hecho, según los medios de comunicación, era uno de los políticos que en el fondo no se quería como definir con el órgano mixto, pero que finalmente se dio ante la presión, obviamente, de los otros partidos, porque en el fondo estaban estas dos opciones que, en el fondo, que ninguno de los dos tiraba hacia el otro lado. Así que finalmente se define esto. También tenemos a la presidenta del PS, Paulina Bogdanovic, la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, Álvaro Elizalde, por supuesto, presidente del Senado, también Vlado Mirosevic ha estado protagonizando estos espacios de discusión entre las fuerzas políticas, presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, obviamente hay muchísimos personajes involucrados en este proceso. Recordemos que este nuevo grupo de personas que redactaría esta nueva constitución sería 100% electo, a diferencia de los 24 expertos. Estos expertos van a tener una participación vinculante, eso quiere decir que van a estar solo involucrados en algunas partes del proceso y van a ser designados, como mencionaba antes, por el Congreso. Van a ser 12 designados por la Cámara de Diputados y los otros 12 por el Senado. Esos son los puntos más relevantes de este acuerdo. Lo que conocimos hoy día en lo que se ha visto en los medios de comunicación. También aquí menciono información de La Tercera principalmente, porque siendo las 8:34 de la noche todavía no hay como una carta oficial o una presentación oficial de los partidos. Muchas gracias, Javi, por esa información. Por mi lado, un poco tenemos que todo este acuerdo constitucional pasó por muchas etapas. El objetivo era que todo terminara este año. Ese era el gran objetivo que tenían los partidos, este era el gran objetivo que tenía el gobierno, de poder llegar a un acuerdo constitucional este año. Ese era el foco principal. Por una parte teníamos que, como bien mencionaba la Gaby, el oficialismo buscaba un órgano 100% electo con, creo que eran 75 representantes, algo mucho más reducido y todos absolutamente electos. Después se llegó al acuerdo que solamente iban a ser 50 miembros y todos elegidos democráticamente. Y ahí es donde entra un factor muy importante que yo encuentro que vamos a profundizar mucho más cuando estemos en la sección de opinión, que es que a estas discusiones se incluyó Amarillos por Chile. Estaban todas las fuerzas políticas y Amarillos por Chile. Amarillos por Chile, una organización liderada principalmente por Christian Barken, presidente de este, ni siquiera es partido porque es proyecto de partido, que llegó a esta discusión, fue invitado a esta discusión y planteó la alternativa de un órgano 100% electo por el Congreso Nacional. Y ahí es donde se sumó Chile Vamos para un poco impedir este proceso, que fueran solamente los 50 miembros electos, una instrucción, por lo que se señaló, realizada por el presidente Gabriel Boric, que señaló, que dijo que no es, que prefiere un acuerdo imperfecto que a no tener acuerdo. Entonces era el propósito de los 50 miembros elegidos, que era el plan planteado por Chile Vamos desde un principio, desde que se acabó esto. Después se ingresó a Amarillos por Chile y tuvimos toda esta semana, incluso desde la semana anterior, estoy hablando desde principios de diciembre, múltiples reuniones que cada día no se llegó a acuerdo por el proceso constituyente, donde el gran peso era los miembros electos. Un punto muy importante que, para poder agregar información a esto,
es respecto a la designación de estos personajes. Porque van a ser 24. Estos 24 personajes van a ser escogidos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por la Cámara de Senadores. Aquí es donde va a haber otra negociación y va a ser una negociación sumamente dura. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas van a querer tener la mayor cantidad de personas al momento de elegir. Tenemos que el oficialismo tiene en la Cámara de Diputados 65 miembros, la oposición tiene 66 y otros tienen 24. Es decir, que prácticamente van a ser, sacando cálculos, si son 12 van a ser 5 del oficialismo, que va a ser dividido entre Pro Dignidad y Socialismo Democrático, y otros 5 de Chile Vamos, y otros 2 de las fuerzas externas. Y lo más posible que sea o del Partido de la Gente o de la Democracia Cristiana, o uno del Partido de la Gente y uno de la Democracia Cristiana. Un poco tirándolo a lo más clásico, un poco de la división de los poderes. Y en el caso del Senado va a haber otra negociación, no sé si van a hacer negociaciones conjuntas, eso lo vamos a ver mucho más adelante, que es respecto a la composición del Senado, porque tenemos que hay 19 de la alianza de gobierno, 25 de oposición y otros son 6, 3 independientes y 3 de la democracia cristiana. Aquí la democracia cristiana puede, por ejemplo, tener un cupo asegurado. En cambio, Chile Vamos podría escoger, sacando proporcionalidades, deberían ser 7, más los otros 6 que deberían ser de la oposición, o 5, y le dan otro a los independientes en el Senado, y ahí teníamos a los otros 15. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde la derecha tendría un poder mucho más grande, producto que en el Senado tiene mucha más gente. Entonces, ahí donde va y ahí es donde surge un poco el interrogante respecto a cuáles van a ser los expertos escogidos respecto a este órgano. Pero lo que sabemos es que van a ser escogidos por el Congreso y esta es un poco la composición y es lo que se espera dentro de todo, ¿ya? Pero tenemos acuerdo, se va a escoger en abril con un órgano de un 50, un órgano de 50 personas, que además aún no sabemos, que esa es la otra información que se tiene que empezar a agregar, que es cuándo se va a votar, porque esto se tiene que ratificar en el Congreso, y al mismo tiempo cuáles van a ser las condiciones de esta elección. Vamos a ver independientes, vamos a ver escaños reservados. Por lo que se vio en el acuerdo, que todavía no salía una resolución oficial, no vamos a tener nada de esto y va a ser una elección muy tradicional al estilo de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el mismo sistema electoral que este se plantea. Es lo más probable, es lo que más cercano vamos a poder tener, y a dónde se va a empezar a ver es respecto a la distribución de los escaños. Son 50 miembros, lo más posible que sea muy parecido al de la elección de senadores, que sea esa misma distribución. Por ejemplo, la región metropolitana es la más grande, que va a tener 5, y así sucesivamente, y algunas regiones van a tener 1, por ejemplo. Pero eso, se puede hablar un poco de la elección. No sé, Gaby, si tienes algo más que agregar respecto a información para pasar a nuestra próxima sección, dando inicio a este nuevo espacio. Sí, una información cortita que había leído, la estaba buscando, también de La Tercera, que sacó una nota bien detallada respecto a lo que conllevaría este acuerdo, que recordemos todavía no es como tan oficial, pero sí señala que va a tener escaños indígenas adicionales que serán proporcionales a la votación de los pueblos originarios, y también otra cosa importante es que esta instancia sería paritaria, que es algo que sí los partidos destacaron harto que sí o sí iban a mantener, que era como una idea más transversal a todos. Lo último para agregar es respecto a qué viene. Bueno, este proceso va a llevarse todo el año 2023. Está presupuestado que sea solo el 2023, cuando ya tengamos como una nueva propuesta, porque todo esto partiría en enero con este grupo de expertos que estarían trabajando desde enero hasta abril más o menos, que es cuando se planea realizar la votación de quienes serían los nuevos convencionales. Y a partir de ese momento se supone que ya este grupo de expertos debiese tener una especie de anteproyecto que los partidos quieren que presenten,
Y a partir de ahí vendría todo lo que es el trabajo de los convencionales, que debiese finalizar en diciembre del 2023, en el momento en el que se realizaría una votación de salida. Básicamente, que esta conllevaría, una votación obligatoria. Así que eso es lo que tenemos por ahora. Hoy día ya tenemos acuerdo, falta que se oficialicen ciertas cosas, pero esos son los puntos más relevantes de este acuerdo que luego de casi 100 días de negociaciones se logró, llegó a puerto. Sí, llegó a puerta, así que tenemos nuevo proceso. Que, bueno, ese era otro punto muy importante en discusión, que era cuándo iba a funcionar esta comisión de expertos. Siempre desde que se rechazó el proceso constitucional sabíamos que iban a haber expertos, y nosotros lo conversamos en los programas anteriores, que podía y que era lo más probable que o fueran solamente expertos los que redacten la nueva constitución o que fuera algo paralelo. Y ahí es donde estaba un poco el debate. Pero ahora vemos que va a ser, porque también se hablaba mucho, que es lo que planteaba sobre todo Chile Vamos y Amarillos, que tuvieran voz y voto al momento de poder realizar este proyecto de nueva constitución. Entonces lo que se va a hacer al final es como un anteproyecto, las principales bases, y de ahí se va a trasladar a este nuevo órgano que era el Consejo. Es Consejo Constitucional, ¿no? Me parece que Consejo Constitucional. Consejo Así se va a Constitucional. llamar. Pasamos de Y bueno, sí, recordar también que además de este grupo de expertos también tenemos un árbitro de esta convención que ya se había definido meses antes, que también va a estar en el fondo vigilando que se respeten estas bases constitucionales que también fueron entre los primeros acuerdos que se generaron en todo este proceso de debate. Así que ahora nos vamos a ir a nuestra nueva sección, POV, Point of View, de Radio F5. Opiniones, no datos. Iniciamos la sección POV, Radio F5. Quédate y comenta con nosotras y nosotros. Efectivamente, así que ahí tenemos Point of View. La voz de la Maya nos señala este nuevo cambio de sección donde solamente vamos a opinar. Así que de este momento en adelante van a ser las opiniones vertidas en este programa, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Así que, Gaby, ¿qué tienes para opinar respecto a este proceso constituyente, respecto a las conversaciones anteriores, respecto a los roles que cumplieron los partidos políticos en esto? ¿Y cuál es el futuro que le ves a este órgano nuevo que vamos a ver a funcionar entre abril y diciembre, y además con la designación de expertos, que también va a levantar harta conversación? Así es, siento que como muchos de los temas que conversamos, hay muchos temas que se desbordan de este gran tema que es la Convención Constitucional, que ya llevamos debatiendo y conversando hace mucho tiempo, de hecho años, ya se puede decir que son años conversando sobre este tema. En primer lugar, me tranquiliza un poco que hayan llegado a un acuerdo los partidos políticos. Debo decir que tenía un poco de miedo de que no se alcanzara ningún acuerdo. Yo decía, si esto pasa de este año, ya no hay acuerdo, no vamos a tener nueva constitución ni nuevo proceso. Obviamente era súper inválido que no hubiese un proceso político para una nueva constitución, pero de todas formas estaba la opción porque al final pasaba lo que decía antes, que al final el oficialismo tenía una idea, la oposición tenía otra, y como que no, como que en el fondo ninguno cedía hacia ninguna de las dos partes, hacia la parte contraria, o cuando uno cedía un poquito más, como que le ponían condiciones al otro, y así, en verdad, una negociación como con los dos lados muy duros, eh, duros en el sentido de que no se salían de lo que ellos querían. Eh, Creo que estoy conforme con la decisión de los partidos, con este acuerdo que se logró. Creo que por lo menos a mí me parece una buena cantidad de convencionales. No sé si estoy tan de acuerdo con que sea tanta gente, la verdad. Siento que igual de repente, no sé si entorpece, pero ralentiza un poco los procesos. Entonces, por lo menos yo estoy de acuerdo con que quizás sea una cantidad de convencionales un poco más reducido. Por otra parte, respecto al tema
los expertos. Claramente igual uno puede estar de acuerdo o no con este tema, pero siento que era muy, como decías tú, Ariel, como que era muy algo que sí o sí iba a venir después de lo que pasó con la Convención Constitucional, que al final se criticó muchísimo que fuera gente sin experiencia, y bueno, muchas de las críticas que se le hicieron era justamente esa parte, como que al final era gente que no sabía, que no entendía del tema, y todo eso. Entonces era algo que sí o sí iba a suceder. Eh, Creo que lo que me complicaba, y estoy de acuerdo con el oficialismo en ese sentido, era que fueran como personas muy designadas, como que igual estoy de acuerdo con que al ser un proceso democrático, sea un proceso, conlleve un proceso de elecciones, un proceso en el que la ciudadanía elija, aunque sean expertos, no sé, de repente ya que solo puedan, solo puedan ser votados expertos, pero que sí haya como una votación de por medio, porque al final es un proceso sumamente relevante, entonces no sé si confío tanto en que lo defina el Congreso. Y eso me pasa un poco, en ese sentido creo que me faltó un poco, pero bueno, siento que tampoco es que la oposición hubiese aceptado como más opciones de las que propuso el oficialismo en el fondo, como que era esto o nada, o sea, como que eran estos expertos designados por el Congreso o nada, porque era una de las posiciones como más duras que ellos tenían. Entonces, eso, ¿qué más puedo decir? Respecto al proceso, también estoy de acuerdo con que, bueno, al ser un grupo de personas que no está designada por la misma ciudadanía o electa por la misma ciudadanía, considero importante que sean no vinculantes, o sea, que no tengan como tanto derecho dentro de la misma discusión, porque al final no están representando a la ciudadanía como tal. Yo siento que al final van a estar representando a las fuerzas políticas, más que nada, porque al ser designados por los partidos políticos del Congreso. Eh, Así que, ¿sabes? Siento que estoy a favor de este mecanismo. Sí siento bastante incertidumbre respecto a lo que va a ser el proceso. Eh, Hay como, ha pasado harto tiempo, como que la gente igual está un poquito agotada con el tema, entonces no sé muy bien qué proyectar a futuro respecto a esta nueva convención, respecto a estos nuevos convencionales. Eh, de repente no sé tampoco quiénes saldrán más adelante, porque recordemos que igual eh, quizás los partidos más de izquierda o los partidos más de oficialismo quedaron un poquito como con mala imagen después de la convención. Entonces también puede pasar que quizás las fuerzas políticas que más tengan cupos en esta nueva convención sean quizás de derecha. La verdad no sé muy bien qué proyectar todavía, no puedo hacer una proyección muy clara respecto a qué va a pasar. Sí me siento con mucha incertidumbre porque no sé qué va a pasar. No podría definir un escenario, pero va a estar entretenido. Para nosotros como periodistas siento que va a estar bueno. Es un proceso nuevo, al igual como lo fue la Convención Constitucional, así que nos va a tocar ahí estar atentos, pero creo que eso a grandes rasgos es mi opinión respecto a esta propuesta. Sí, coincido contigo en muchos puntos. Como, como yo siempre he sido, y en este programa creo que lo hemos buscado plasmar, defensores de la democracia. Entonces, como Democracia. la idea era que fuera un órgano 100% electo y que fuera un órgano asesor, más que alguien que les diga como, ya, esto es lo que nosotros conversamos. Porque ahí es donde ya me parte mi primera duda. ¿Por qué? Porque tenemos que Chile, y bueno, el mundo en general, pero en este caso particularmente Chile, pasa por procesos muy rápido y las elecciones se dan en contextos muy particulares, muy puntuales. Normalmente Chile, y lo creo que ha sido la gran postura que hemos mantenido en este programa, es un país de oposición. Las elecciones nunca las ganan las personas que están en el gobierno. Desde Lagos en adelante, el gobierno nunca ha ganado una elección. Este punto se sigue reafirmando un poco con la victoria del rechazo con el caso de Gabriel Boric.
la popularidad del presidente de a poco va creciendo. La derecha ya no tiene el mismo ímpetu que hace 96 días. Como que buscaron marcar la pauta, lo intentaron, pero el gobierno le logró ganar la pulseada con reformas tributarias, con reformas de pensiones y con la misma derecha boicoteándose a sí misma. Desde Chaguán llegando con la guitarra, colocando freno a reformas sociales, que un poco que era lo que se buscaba. A diferencia de la elección anterior de convencionales, que estábamos en pleno estallido social, la fuerza ciudadana aún estaba arrastrando mucho, y el octubrismo y todo esto de destruir al sistema, como que Chile fuera la tumba, la cuna y la tumba del sistema neoliberal. Entonces, está en un contexto distinto. Ahora, de aquí a abril, con una comisión de expertos, con un congreso que tiene menos popularidad que la misma convención, a mí ya me genera demasiado ruido. Porque ahí es donde podemos ver un choque súper fuerte entre una aprobación política, es decir, que la clase política apruebe este texto constitucional, y que la ciudadanía no. Y ahí es mi máximo riesgo, es mi máximo miedo de lo que esto puede suceder. Además, como en ese sentido igual, como no coincido tanto contigo por el hecho de que nosotros escogimos las personas que están sentadas ahí. Nosotros escogimos las personas que estaban sentadas en el Congreso y pasaron por un proceso democrático y deberían representar un poco a la ciudadanía. Eso es en el papel. Eso es en la idea de proceso democrático. Pero ahora que tenga la legitimidad de decir, oye, ¿sabéis que nosotros vamos a designar a las personas que estén ahí sentadas? Creo que va a generar una discordancia. Va a generar una discordancia entre la clase política y la clase ciudadana, que la ciudadanía aún tiene esta idea un poco que la clase política es lo que están haciendo mal las cosas. Entonces, si llega la clase política, y bueno, menos mal que no le hicieron caso a Amarillo, como de verdad, para mí Amarillo así, es un germen bien maligno, por el hecho de que no tiene ningún poder, no tienen nada, de verdad que no tienen nada, y tuvieron mucha voz en este proceso. No tienen a ningún diputado, no tienen a ningún senador, no tienen ni un voto para ellos, ni como movimiento, ni como nadie. Al mismo tiempo siguen siendo un proyecto de partido que, si es que tienen suerte, van a poder postularse a las elecciones. Si es que se logran confeccionar como partido, van a tener suerte de poder postularse para las elecciones de convencionales o de consejeros, no sé cómo se van a llamar ahora, en abril. Entonces, y que ellos le entregaron un poder tal al Congreso de escoger a las 100 personas que escogieran la nueva Constitución, creo que ya es un gran error. Y qué bueno que no se hizo caso a Amarillo en ese sentido. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que tenemos que este proyecto, como este boceto de nueva Constitución que se le va a entregar al Consejo, por ejemplo, como mencioné anteriormente, la derecha tiene mayoría en el Congreso. Tiene el 50% en la Cámara de Diputados y debe ser un 60 y tantos, un 60% más o menos, del Senado. Y bueno, los expertos, la mayoría van a ser de derecha. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, mágicamente se dan las cosas y la izquierda gana el Consejo? Van a chocar mucho. Se va a tener que rechazar ciertas normas. Entonces, como que sea como un proceso anterior, va a decir como, ya, esto, ¿quién va a tener más poder en caso de diferencia? ¿El Consejo Experto o el Consejo o lo electo por la ciudadanía? No lo sé. Entonces, como esa es la gran duda que a mí me genera, que me genera mucha incertidumbre. Por ejemplo, ¿alguien va a tener la osadía de poner un experto que participó en la convención? ¿Vamos a tener a Adria? ¿Vamos a tener a Cantuarios? No lo sé. Puede ser. O que se vuelva a postular, porque ya pasó el tiempo para postularse a cargos públicos. O bueno, ya debería haber pasado. Ahí... Ay, perdón. Sí. Dale. No, eso, como dejo las dudas planteadas, porque eso es como las principales como interrogantes que esto me genera.
Mm. De verdad, Amarillos por Chile, de verdad para mí los grandes villanos un poco de esta, de esta votación, porque no tienen poder ciudadano. Es como personas organizadas nomás que se sentaron ahí y no tienen legitimidad ciudadana. Y lo que más que se busca un poco en estos procesos democráticos es la legitimidad ciudadana. Y sobre todo con un proceso constitucional que lo que más se le criticó al proyecto anterior era que no tenía la legitimidad ciudadana de ese momento que votaron. Se supo hacer una lectura, yo encuentro que muy superficial. Pero, no sé, me genera más dudas que certezas. Y obviamente muy esperanzado del proceso. No, eso creo que no lo quita. Sí quiero una nueva constitución y tengo fe que Chile va a tener una nueva constitución y una constitución que va a ser legitimada ciudadanamente, a través de una elección obligatoria, con un proceso paritario, pero no lo sé, creo que... Y además, para paréntesis, no es porque sea izquierda. No, eso no lo quita, que así como, oh, es que la derecha va a estar muy... No, eso no lo quita. Pero sí me da duda respecto a la certeza y a la legitimidad que tiene el Congreso para poder coger gente que designe a un proceso que después va a pasar por algo democrático y va a generar un enredo gigante. No, sí, yo quería agregar respecto al tema de los expertos, em, siento que todo va a depender mucho también de quiénes sean estos expertos, porque también de repente pensando, gente super X, pero no sé, de repente igual hay rostros que están ligados, por ejemplo, a la derecha, que tienen legitimidad, que la gente los respeta y toda la cosa. Entonces siento que va a depender muchísimo de quiénes sean los expertos y creo que ahí el rol del Congreso ojalá sea muy inteligente en ese aspecto y que realmente creo que lo ideal en esta situación sería quizás poner a gente que no esté tan ligada a un cargo político o como tan ligada a la política de ahora, quizás sean realmente expertos, no sé, académicos, qué sé yo, eh, que de repente sí, que hayan generado, que genere una confiabilidad en la gente, porque esto es 100% como de, este me cae bien, este me cae mal, o sea, aquí los procesos se legitiman mucho por eso. Entonces yo estaba pensando como que al final, no sé, pues se ponía a Paris, por ejemplo, de personaje X. Por ejemplo, Exminson la gente, Ricardo Lago va a estar en ese comité experto, estoy seguro. claro. Ricardo Lagos va a estar. en- Entonces ese tipo de personajes quizás sí, a pesar de que sea como un grupo de personas que no estén electos, quizás la ciudadanía lo va a validar perfectamente porque todo depende muchísimo de quiénes van a estar en ese grupo. Porque claro, si vaya a meter a gente, no sé, como decía ahí tú, a ex convencionales, siento que por ahí no va la cosa. Eh, Perdón. Entonces siento que ahí va a ser vital. Yo creo que hay que estar muy atentos a ese proceso y a quienes sean los que van a estar ahí sentados como expertos. Y en lo personal, ojalá, como opinión personal, ojalá que efectivamente sea gente que por último sea como validada por la ciudadanía, que generen, aunque sean de derecha, izquierda, por ejemplo, a mí igual siento que no me importa tanto el color político cuando la persona realmente hace bien el trabajo, ¿cachai? Entonces eso, creo que hay una discusión muy relevante ahí que hay que estar muy atentos a lo que hay. Sí, porque es que pasa que además, y con esto cerramos el programa, que es un poco que la ciudadanía igual se aleja un poco del mundo academicista, como del mundo del experto. Como si bien nosotros somos periodistas, nosotros nos acercamos mucho más al mundo político. Y el mundo de los expertos lo usamos muy vagamente. Que es como gente de respaldo, como gente de fuente. Pero de ahí saber, por ejemplo, los rectores de todas las universidades. Como genera dudas. Genera como si es que la ciudadanía va a decir como, ¿sabéis qué? Estos tipos saben. Porque supuestamente uno elogia la convención que es gente que sabía. Igual había gente que sabía. Abogados constitucionales, gente con magíster en el extranjero, etcétera, etcétera. O por ejemplo,
que también yo encuentro que va a ser un nombre que va a salir a la palestra, y no sé por qué tengo toda la impresión, que es Carlos Peña. Carlos Peña es un experto, rector de universidad, un opinólogo muy Él igual fuerte. siento que él tiene mucha valía, o sea, quizá para la juventud Sí, no tanto, pero obviamente, generaciones adultas, yo encuentro que él un personaje totalmente válido, o tiene sea, full para respaldo, generaciones más grandes. sí, pero por ejemplo él es filósofo. Entonces, como, ¿tienen que ser expertos constitucionalistas? Claro. Es que O ahí está, pues. Yo esa es creo también que la duda hoy, también. ahora esa discusión va a ser la discusión de diciembre. Sí, O sea, como, ¿qué es un experto? ¿Quién es un experto? ¿Qué estudios tiene un experto? ¿Cachai? Porque claro, experto hay en todas las materias posibles. O sea, por lo menos yo considero que debiesen ser expertos constitucionalistas, pero yo creo que la cosa de repente no va a ir por ahí. Yo creo que igual van a entrar académicos ligados como al debate público, por ejemplo, claro, Carlos Peña quizás de oficio no, o sea, de carrera, eh, no debiese, pero claro, está totalmente ligado a la actualidad, al debate político, tiene su columna de opinión, entonces, claro, ese tipo de gente creo que igual podría estar. Así que ese va a ser el debate. sí. El, Ahí dejo mis dos. ¿Quién es el experto? Respondan a las Exacto. cosas. Eso, como dejen igual sus nombres, yo encuentro que lo vamos a ir conversando. A Bueno, ver, o sea, ¿quién puede? perfiles, por ejemplo, yo ya dejé mis dos nombres, Carlos Peña y Ricardo Lago. Creo que son nombres que a mí me suenan, y por el lado de la izquierda, por ejemplo, que siempre sale en la tele, pero no sé si estará muy relacionado con el mundo partidista, que es Mario Moreno, creo que se llama, que es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, que siempre está... Él lo entrevistó Exacto, como que siempre es muy un cientista mediático, es político. cientista político, y es director de la Escuela de Gobierno relacionado con el mundo académico. Mm, Entonces, sí, como, bueno, lo mismo, no sé si van a estar todos los expresidentes, no, por ejemplo, si la izquierda se la juega con a Michelle Bachelet, ¿verdad? no creo que ella quiera, como por lo que ha dicho, lo mismo Piñera, no creo que tampoco quiera. Ah, Frey, puede también Joaquín estar. Lavín, Joaquín Lavín, ¿por qué no? También relacionado con el mundo un político. sujeto validado por la Es ciudadanía. que ese ahí es mi tío, porque además ahí estamos ¿Qué es Joaquín dando Lavín? nombres más políticos que expertos. Por ejemplo, no sé, el director Es de la... que yo, es que eso pasa pues, al Eso final. es un debate muy a tener en cuenta, y lo más posible que cuando ya en enero, porque ya queda poco para saber estos nombres, vayamos viendo los perfiles de quiénes son en estos nuevos capítulos de Actualizando el Medio. Bueno, Gaby, palabras de cierre, palabras de conclusión de esta nueva etapa. Un programa mucho más corto que en relación a lo que se llama anteriormente, pero es para que ustedes más lo escuchen, y además lo más posible es que en alguno de estos lo estén viendo en TikTok. Así que ahí las cosas se van a ir bien. Sí, palabras de cierre. Espero que salga todo bien, por favor, con este nuevo proceso. Veo venir que los plazos no se van a cumplir, porque en un año lo veo difícil. No sé, se me hace que para 2024 quizá todavía queda algún proceso por ahí. Eh, pero al menos ya hay un primer paso que costó muchísimo, pero ya hay algo. Hay algo y por lo menos a mí no me disgusta del todo, así que estoy conforme con que por fin los partidos hayan llegado a un acuerdo. Esto igual refleja algo, o sea, que hayan llegado a un acuerdo el oficialismo con la oposición, partidos que igual son súper de ideas súper contrarias. Creo que es importante también dentro de la política este tipo de procesos, de acuerdos, de conversaciones, a pesar de que han sido negociaciones bien tensas, la verdad. Es importante que también hayan acuerdos. Sí, eso es también lo importante. Y bueno, con eso estamos finalizando el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como radio.f5 en Instagram y en TikTok. Y también en todas nuestras plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También les agradecemos mucho si es que comparten este programa y además se suscriben, porque además le colocamos separadores y con una experiencia de audio un poco más elaborada y estructurada, y que ustedes bien sepan cuál es el lado de la información y cuál es el lado de la opinión de todos nosotros y nosotras que participamos de Radio F5. Y nos escuchamos en una próxima edición de Actualizando el Medio. Adiós.
Esto fue Actualizando el Medio. Síguenos en nuestras redes sociales como radio.f5 y mantente al día con la información y el cuchicheo junto a nuestro equipo. Nos vemos en un próximo episodio.